¿Alguna vez has sentido que tus oraciones con el rosario ya no tienen la misma fuerza de antes? ¿Que recitas las Avemarías pero tu corazón permanece vacío, como si las palabras se perdieran en el aire sin llegar al cielo? Mientras miles de devotos guardan sus rosarios en lugares que parecen seguros y apropiados, Santa Teresa de Ávila tiene una advertencia que puede transformar por completo tu vida de oración y devolverle a ese rosario bendito toda la potencia espiritual que creías perdida. Hoy vas a descubrir dónde nunca debes colocar tu rosario, si quieres que cada cuenta sea un puente directo entre tu alma y el corazón de María Santísima, y aprenderás las enseñanzas secretas que los santos carmelitas guardaron durante siglos sobre el cuidado sagrado de los objetos benditos. Soy Rosa María, del canal Senderos de Santa Teresa, donde desvelamos las enseñanzas profundas de la doctora de la Iglesia, para que tu fe no sea solo costumbre, sino experiencia viva del amor de Dios. Aquí no encontrarás supersticiones vacías ni falsas promesas, sino sabiduría mística probada por santos que caminaron este sendero antes que nosotros, desde los claustros del Carmelo en Ávila hasta los hogares más humildes de nuestra querida América Latina y España. Escribe en los comentarios, María, Madre mía, y deja tu nombre y ciudad para que te incluya en mis oraciones matutinas de cada día, porque en esta familia espiritual nadie camina solo y cada petición es llevada ante el Santísimo con verdadera devoción. Comparte este mensaje urgente con tu familia y amigos que rezan el rosario, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría ser la respuesta que han estado buscando cuando sienten que sus oraciones ya no tienen el mismo poder de antes. Caminamos juntos bajo la luz de Dios, y Santa Teresa nos guía con su sabiduría maternal para que cada objeto sagrado en nuestra vida sea tratado con la reverencia y el amor que merece. Si estas palabras tocaron tu corazón, suscríbete ahora. Escribe tu nombre y ciudad para incluirte en nuestras oraciones y comparte este mensaje con tu familia, porque cuando el rosario pierde su fuerza no es por culpa de las cuentas ni de las oraciones, sino por algo mucho más profundo que tiene que ver con el respeto sagrado y la disposición del alma. Santa Teresa vivió en una época donde los objetos benditos eran tratados con un cuidado casi reverencial, donde cada crucifijo, cada medalla, cada rosario era considerado no solo un símbolo, sino un canal vivo de la gracia divina. En sus escritos para las monjas carmelitas, Teresa advertía con voz firme y maternal sobre los peligros de tratar los sacramentales con descuido, como si fueran simples adornos o amuletos de buena suerte. Ella sabía por experiencia mística que cuando un rosario es colocado en ciertos lugares, no solo pierde su bendición, sino que el alma del devoto también se va enfriando poco a poco, hasta que la oración se convierte en rutina vacía y las cuentas se deslizan entre los dedos sin tocar el corazón. Recuerdo cuando mi propia abuela, que en paz descanse, guardaba su rosario en el cajón de la cocina, junto a los cubiertos y los trapos de limpieza, y se preguntaba por qué sus oraciones parecían no ser escuchadas. No era por falta de fe ni por pecado grave, sino porque sin saberlo estaba tratando ese objeto sagrado como si fuera una cosa más en su hogar, sin el respeto y la reverencia que Dios espera de nosotros cuando mantenemos cerca los instrumentos de nuestra devoción. Santa Teresa nos enseña que cada detalle de nuestra vida espiritual importa, que nada es demasiado pequeño ante los ojos de Dios, y que el cuidado de nuestro rosario es un reflejo directo del cuidado que tenemos por nuestra propia alma. Hay un lugar específico donde muchas personas guardan su rosario pensando que es seguro, pensando que es apropiado, pero que Santa Teresa identificó como uno de los mayores enemigos de la vida de oración profunda. Ese lugar es la cartera, la bolsa, el bolso donde llevamos dinero, documentos, llaves, maquillaje y todo tipo de objetos mundanos que están impregnados de las preocupaciones diarias, de las ansiedades del mundo, de la energía dispersa de nuestras ocupaciones terrenas. Cuando el rosario bendito se mezcla con billetes que han pasado por miles de manos, con tarjetas de crédito que representan nuestras deudas y ambiciones materiales, con llaves que abren puertas a veces cerradas para la oración, ese rosario comienza a perder su carácter sagrado en nuestro corazón. No es que Dios retire su bendición de forma arbitraria, ni que María Santísima deje de escuchar nuestras súplicas, sino que nuestra propia disposición interior se va confundiendo,
mezclando lo sagrado con lo profano hasta que ya no sabemos distinguir entre un momento de oración verdadera y un simple cumplimiento mecánico del rezo diario. Santa Teresa conocía este peligro porque lo vio en muchas almas bien intencionadas, que guardaban sus crucifijos en lugares inapropiados, y luego se quejaban de sequedad espiritual, de tibieza en la oración, de sentir que el cielo estaba cerrado para ellas. En sus cartas a las comunidades carmelitas, Teresa insistía una y otra vez en que los objetos benditos debían tener su lugar propio, un lugar limpio, ordenado, dedicado exclusivamente a la vida espiritual, donde el alma pudiera encontrarlos con reverencia y donde cada vez que los tomáramos nos recordaran que estamos tocando algo que ha sido consagrado por la Iglesia para ser puente entre el cielo y la tierra. Pero la advertencia de Santa Teresa va más allá de la simple cuestión del lugar físico donde guardamos el rosario. Ella nos enseña que cuando tratamos nuestros objetos sagrados con descuido, estamos enviando un mensaje silencioso a nuestra propia alma de que la oración no es tan importante, de que Dios puede esperar, de que las cosas del cielo son menos urgentes que las cosas del mundo. Cada vez que arrojamos el rosario al fondo de la bolsa sin pensarlo, cada vez que lo dejamos enredado entre monedas sucias y papeles arrugados, cada vez que lo usamos casi como un amuleto decorativo colgando del retrovisor del auto sin verdadera devoción, estamos debilitando poco a poco la fuerza de nuestra vida de oración. Y lo más doloroso es que muchas veces no nos damos cuenta de este deterioro espiritual hasta que un día nos encontramos rezando mecánicamente, sintiendo que las palabras no llegan a ninguna parte, preguntándonos dónde quedó aquella dulzura que sentíamos antes al decir el Ave María, aquella paz profunda que inundaba nuestro pecho al meditar los misterios. Santa Teresa experimentó en carne propia esta sequedad cuando por años vivió una vida espiritual mediocre, rezando sin verdadera entrega, cumpliendo con las oraciones pero sin poner el corazón en ellas. Y fue precisamente cuando ella comenzó a tratar todo lo sagrado con máximo respeto y reverencia que su vida mística floreció de manera extraordinaria, hasta convertirse en una de las maestras de oración más grandes que la Iglesia ha conocido. Sus éxtasis místicos, sus visiones del cielo, sus encuentros profundos con Cristo, no comenzaron con grandes penitencias, ni con oraciones complicadas, sino con ese primer paso sencillo, pero fundamental, de honrar lo sagrado en cada detalle de su vida diaria. No cierres este video todavía, porque lo que viene a continuación puede responder a esa pregunta que llevas años haciendo en silencio, cuando te arrodillas a rezar y sientes que tus palabras no tienen fuerza. Hay otro lugar donde jamás debes colocar tu rosario, y es sobre la cama deshecha, sobre las sábanas revueltas donde duermes y sueñas con las preocupaciones del día. Aunque parezca que estamos honrando a María al tener el rosario cerca mientras descansamos, Santa Teresa nos advierte que el lecho es lugar de vulnerabilidad, de sueños confusos, de pensamientos que no siempre son puros ni elevados. Cuando el rosario queda abandonado sobre la cama como si fuera una almohada más o un objeto decorativo, perdemos de vista su verdadero propósito sagrado. El rosario bendito no es un talismán para protegernos mientras dormimos, sino un instrumento de oración activa, de meditación consciente, de diálogo íntimo con la Madre de Dios. Santa Teresa enseñaba a sus monjas que debían tener un lugar específico para sus rosarios cerca de su celda, pero nunca sobre el lecho mismo, porque el sueño es tiempo de descanso para el cuerpo y el rosario es tiempo de vigilia para el alma. Mezclar estos dos estados de conciencia tan diferentes es como intentar encender una vela en medio del viento, como querer leer en la oscuridad, como esperar que florezca una semilla plantada en tierra árida. Cada objeto sagrado en nuestra vida debe ocupar su espacio apropiado, debe ser tratado con la dignidad que corresponde a su naturaleza santa, debe recordarnos constantemente que hay una jerarquía en nuestra vida espiritual, donde lo divino siempre está por encima de lo humano, donde lo eterno siempre prevalece sobre lo temporal, donde la oración siempre es más importante que el descanso corporal. Tampoco debemos colocar el rosario en el baño, aunque sea en un lugar aparentemente limpio y decorado con imágenes religiosas. Santa Teresa era muy clara respecto a los límites entre lo sagrado y lo íntimo del cuerpo humano. El baño es lugar de necesidades corporales, de limpieza física, de funciones naturales pero que pertenecen a nuestra dimensión más animal y terrena. Llevar el rosario a ese espacio
Es confundir categorías espirituales. Es no entender que hay lugares donde la oración se eleva y lugares donde simplemente no corresponde mezclar lo santo con lo común. Por supuesto que podemos rezar mentalmente en cualquier lugar, incluso en el baño si una emergencia o una necesidad nos obliga a ello. Pero el objeto bendito del rosario debe permanecer en espacios que honren su carácter sagrado. En los conventos carmelitas del tiempo de Santa Teresa, había reglas estrictas sobre dónde podían estar los crucifijos y los rosarios. Nunca en lugares de servicio o de funciones corporales. Siempre en capillas, en celdas de oración, en espacios dedicados exclusivamente al encuentro con Dios. Y aunque nosotros no vivamos en conventos, ni tengamos la disciplina monástica de aquellas santas mujeres, podemos aprender de su sabiduría práctica y aplicarla a nuestros hogares modernos, creando pequeños rincones sagrados donde nuestros objetos benditos sean tratados con la reverencia que merecen. No es superstición ni exageración, es simplemente reconocer que la materia importa, que los símbolos tienen poder, que la forma en que tratamos las cosas sagradas refleja directamente la forma en que tratamos a Dios mismo en nuestra vida diaria. Si este mensaje está llegando a tu alma, dale me gusta y comenta qué oración te sostuvo en tu momento más difícil. Porque Santa Teresa también nos advierte sobre otro error común que debilita tremendamente la fuerza del rosario en nuestra vida espiritual, y es el hábito de prestar nuestro rosario bendito a cualquier persona sin discernimiento. No estamos hablando de egoísmo ni de falta de caridad cristiana, sino de entender que un rosario personal es como un instrumento íntimo de oración que se va impregnando con nuestras intenciones, con nuestras lágrimas, con la energía espiritual de nuestros misterios meditados durante meses o años. Cuando prestamos ese rosario a alguien que no tiene la misma disposición de fe, que quizá lo agarra sin reverencia o incluso con burla interior, estamos permitiendo que algo muy personal y sagrado sea contaminado por vibraciones espirituales contrarias. Santa Teresa conocía el mundo invisible de las realidades espirituales mucho mejor que nosotros, y en sus escritos místicos explica cómo las almas están conectadas a través de lazos invisibles de gracia o de tentación, cómo los objetos benditos pueden ser canales de bendición, pero también pueden perder su fuerza cuando son manipulados por manos que no están en estado de gracia. Por supuesto que podemos regalar rosarios nuevos a quien los necesite. Por supuesto que debemos compartir nuestra fe y nuestras devociones con generosidad, pero el rosario personal que rezamos cada día, ese que conoce nuestros secretos más profundos, ese que ha estado entre nuestras manos en momentos de angustia terrible o de alegría inmensa, ese rosario debe ser cuidado como cuidamos nuestra propia alma. Hay personas que guardan su rosario en el auto, colgado del espejo retrovisor como simple decoración, expuesto al sol que desgasta las cuentas y desvanece los colores, sacudido por los frenazos y los baches del camino, convertido en un amuleto más que en un instrumento de oración verdadera. Santa Teresa nos diría que eso no honra a María Santísima, sino que trivializa el misterio sagrado del rosario, que es nada menos que la meditación de toda la vida de Cristo, desde la Anunciación hasta la coronación de su Madre en el cielo. Cada cuenta del rosario representa una oración que ha sido rezada por millones de santos durante siglos. Cada misterio es una ventana abierta a la historia de la salvación. Cada Ave María es un acto de amor filial hacia quien nos dio a su propio Hijo. Tratar ese tesoro espiritual como si fuera un simple colgante decorativo es como usar una copa consagrada para beber agua común, como dormir sobre un altar, como hacer del sagrario un armario para guardar ropa. No es que Dios nos vaya a castigar por ello con rayos del cielo, ni que María nos retire su protección de forma vengativa, sino que nosotros mismos nos vamos alejando de la gracia, cuando perdemos el sentido de lo sagrado, cuando todo se vuelve común y profano en nuestra vida, cuando ya no sabemos distinguir entre lo que merece reverencia y lo que podemos tratar con familiaridad ordinaria. Santa Teresa insistía en que la verdadera devoción mariana no consiste en acumular rosarios ni en llevarlos colgados por todas partes, sino en rezar aunque sea un solo misterio al día, pero con verdadera atención del corazón, con disposición real de meditar en la vida de Cristo, con humildad sincera para reconocer que necesitamos la intercesión de la Madre de Dios en cada paso de nuestro caminar espiritual. Quédate,
porque la siguiente parte podría ser la señal que estuviste pidiendo en tus oraciones cuando sentías que el rosario ya no tenía el mismo efecto en tu vida. También debemos evitar colocar el rosario en cajones desordenados llenos de objetos variados, donde se enreda con cables, con herramientas, con papeles viejos, con todo ese caos material que caracteriza muchas veces nuestros hogares modernos. El desorden exterior refleja casi siempre un desorden interior. Y cuando permitimos que nuestro rosario se pierda en medio del caos doméstico, estamos permitiendo que nuestra vida de oración también se pierda en medio del caos mental y espiritual. Santa Teresa era enemiga declarada del desorden en los conventos, no por manía de limpieza, sino porque entendía que el orden exterior ayuda poderosamente al orden interior, que un espacio limpio y organizado facilita la oración y la meditación, que cuando cada cosa está en su lugar, el alma también encuentra más fácilmente su lugar en la presencia de Dios. Por eso, en sus fundaciones carmelitas insistía tanto en la pobreza ordenada, en la limpieza humilde pero digna, en el respeto escrupuloso por los objetos sagrados que nunca debían mezclarse con los objetos de uso común. Nosotros podemos aplicar esta sabiduría teresiana creando en nuestro hogar un pequeño altar o un rincón de oración donde nuestro rosario tenga su lugar exclusivo, donde al tomarlo sintamos que estamos entrando en un espacio sagrado, aunque sea solo por unos minutos, donde el simple gesto de agarrar esas cuentas benditas nos recuerde que vamos a entrar en diálogo íntimo con el cielo. María Guadalupe, de Puebla, nos escribió hace unos días contando su experiencia transformadora, cuando finalmente entendió esta enseñanza de Santa Teresa. Durante años había guardado su rosario en la bolsa del mercado junto con las verduras y las frutas, sin entender por qué sus oraciones parecían no tener fuerza, por qué recitaba los misterios mecánicamente sin sentir nada en el corazón. Un día, después de escuchar uno de nuestros videos, decidió limpiar su rosario con agua bendita, colocarlo en un pequeño estuche de tela que cosió ella misma con bordados de rosas blancas y crear un altar sencillo en su habitación con una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora siempre encendida. Desde ese momento, cuenta María Guadalupe, su vida de oración cambió completamente. Las mismas palabras del Ave María que antes salían de su boca sin tocar su corazón, ahora la hacían llorar de emoción. Los misterios que antes meditaba con distracción, ahora le revelaban profundidades que nunca había imaginado. Y su relación con María Santísima pasó de ser una devoción formal a ser una amistad íntima y consoladora. José Luis de Guadalajara compartió un testimonio similar después de años de guardar su rosario en la guantera del auto entre mapas viejos y documentos del seguro. Cuando su esposa enfermó gravemente de cáncer, comenzó a rezar el rosario con desesperación, pero sin sentir que sus oraciones llegaban al cielo. Fue su propio párroco quien le habló de estas enseñanzas teresianas sobre el respeto a los objetos sagrados, y José Luis decidió llevar su rosario siempre en un pequeño estuche en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón, tratándolo con el mismo cuidado con que trataría una reliquia de un santo. Los médicos no se explican cómo su esposa superó ese cáncer avanzado, pero José Luis sabe que fue la intercesión de María cuando él finalmente aprendió a honrar el rosario como merecía ser honrado. Lo que Santa Teresa confesó en sus cartas sobre este tema nunca fue ampliamente divulgado hasta hoy, y es que ella misma tuvo una visión mística donde la Virgen María le mostraba cómo cada vez que un devoto trata el rosario con verdadero respeto y reverencia, ese rosario se convierte en un canal luminoso de gracias que descienden del cielo como rayos de luz que penetran el alma y la van transformando poco a poco. Pero cuando el rosario es tratado con descuido o irreverencia, ese canal se va cerrando, se va oscureciendo, hasta que finalmente las oraciones siguen siendo válidas ante Dios, pero carecen de esa fuerza especial que tienen cuando son rezadas con un rosario que ha sido cuidado como tesoro sagrado. Teresa vio en esa visión cómo algunos rosarios brillaban intensamente en las manos de sus devotos, mientras que otros apenas emitían una luz tenue y débil, no porque Dios hiciera diferencias arbitrarias, sino porque el estado del alma del devoto y su actitud hacia lo sagrado determinaba la intensidad de la gracia que podía fluir a través de ese instrumento de oración. Esta revelación mística cambió para siempre la forma en que Teresa enseñaba a sus monjas sobre el cuidado de los objetos benditos, y por eso insistía tanto en que cada religiosa
tuviera su propio rosario personal, guardado en un lugar específico, tratado con reverencia casi litúrgica, usado exclusivamente para la oración y nunca para otros propósitos aunque fueran buenos. Nosotros no somos monjas carmelitas del siglo XVI, pero podemos aprender de esa escuela de santidad y aplicar sus principios a nuestra vida moderna, donde todo es desechable, donde nada es sagrado, donde hasta los símbolos religiosos se han convertido en mercancía comercial sin profundidad espiritual. Si piensas que ya sabes todo sobre este tema, lo que sigue podría sorprenderte profundamente, porque Santa Teresa también nos enseña algo que muy pocos conocen sobre la bendición del rosario y cómo mantenerla viva a lo largo de los años. Un rosario bendito por un sacerdote en estado de gracia y con verdadera intención piadosa recibe una marca espiritual invisible pero real, que lo distingue de cualquier simple collar de cuentas. Esa bendición no es mágica ni automática, sino que es un sello sacramental, que abre las puertas del cielo cada vez que rezamos con ese objeto consagrado. Pero esa bendición puede debilitarse con el tiempo, si nosotros no la renovamos constantemente con nuestra propia devoción, con nuestra reverencia, con nuestro amor a María. Es como una planta que necesita ser regada, como un fuego que necesita ser alimentado, como una amistad que necesita ser cultivada día tras día. Santa Teresa recomendaba que al menos una vez al año, preferiblemente en alguna fiesta mariana importante como la Inmaculada Concepción o la Asunción, lleváramos nuestro rosario a bendecir nuevamente o al menos lo rociáramos con agua bendita mientras rezamos una oración pidiendo a María que renueve la fuerza espiritual de ese instrumento sagrado. No es superstición ni ritualismo vacío, es simplemente reconocer que vivimos en un mundo caído donde las realidades espirituales están constantemente bajo ataque de las fuerzas del mal y que nuestros objetos benditos necesitan ser protegidos y renovados con acciones concretas de fe. Carmen, de Sevilla, compartió con nuestra comunidad cómo después de años alejada de la iglesia, encontró en el desván de su casa el rosario que su abuela le había regalado en su primera comunión. Ese rosario estaba sucio, con las cuentas opacas y el crucifijo oxidado, abandonado durante décadas en medio de cajas polvorientas llenas de recuerdos olvidados. Carmen sintió un impulso inexplicable de limpiar ese rosario, de llevarlo a bendecir nuevamente en su parroquia, de comenzar a rezarlo cada noche antes de dormir. Ella no esperaba nada extraordinario, simplemente quería recuperar algo de la fe de su infancia que sentía perdida para siempre. Pero lo que sucedió después la dejó sin palabras. En las primeras semanas de rezar ese rosario restaurado, Carmen comenzó a experimentar una paz interior que no había sentido en años. Sus insomnios crónicos desaparecieron. Sus relaciones familiares, que estaban rotas, comenzaron a sanar de forma inexplicable, y sobre todo descubrió que había un vacío en su corazón que solo Dios podía llenar y que ella había intentado llenar con éxito profesional, con viajes, con relaciones superficiales. Ese rosario de su abuela, tratado ahora con reverencia y amor, se convirtió en el puente que la trajo de vuelta a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, a una vida de fe auténtica y profunda, que transformó completamente su existencia. Francisco de Barcelona tuvo una experiencia similar cuando su hijo adolescente estaba perdido en las drogas y la delincuencia. Desesperado, Francisco recuperó el rosario que había pertenecido a su padre fallecido, un rosario de madera de olivo traído de Tierra Santa, que estaba guardado en una caja fuerte junto con documentos importantes, pero que nunca había sido usado con verdadera devoción. Comenzó a rezarlo cada madrugada en la capilla de su parroquia, de rodillas, con lágrimas, pidiendo a María que salvara a su hijo. Y María escuchó, porque 6 meses después ese muchacho que parecía perdido para siempre, tuvo un encuentro transformador con Cristo en un retiro juvenil y hoy está estudiando para ser catequista. Pero hay un detalle que la mayoría ignora, y es la clave para que estas palabras cobren vida en tu corazón, y no sean solo información teórica sin aplicación práctica. Santa Teresa nos enseña que el verdadero poder del rosario no está en las cuentas materiales ni siquiera en las palabras de las oraciones, sino en la disposición del corazón con que rezamos cada Ave María, en la atención amorosa con que meditamos cada misterio,
en la humildad sincera con que nos acercamos a María reconociendo nuestra necesidad de su intercesión maternal. Por eso ella insistía en que más vale rezar un solo misterio al día con verdadera devoción que recitar los 15 misterios completos de forma mecánica y distraída. La calidad de la oración siempre es más importante que la cantidad. La profundidad del corazón siempre pesa más que la velocidad de los labios. Cuando tratamos el rosario con reverencia, cuando lo guardamos en un lugar digno, cuando lo tocamos con manos limpias y corazón limpio, estamos preparando el terreno espiritual para que la gracia de Dios pueda actuar con mayor eficacia en nuestra alma. Es como preparar la tierra antes de sembrar, como limpiar el vaso antes de llenarlo de agua pura, como abrir las ventanas antes de que entre la luz del sol. Ninguna de estas acciones exteriores produce la gracia por sí misma, pero todas ellas disponen el alma para recibirla. Todas ellas expresan nuestro deseo sincero de que Dios actúe en nosotros. Todas ellas son actos concretos de fe, que mueven el corazón de María a interceder con mayor poder ante su Hijo. Rosa María, de Buenos Aires, nos escribió contando cómo la soledad la consumía después de jubilarse de su trabajo como maestra, después de que sus hijos se mudaran a otras ciudades, después de que su esposo falleciera dejándola en un silencio que parecía eterno. Su rosario estaba olvidado en un cajón de la cocina entre recetas viejas y facturas sin pagar, y ella ni siquiera recordaba la última vez que lo había rezado con verdadera fe. Pero una noche, en medio de una crisis de ansiedad terrible, sintió el impulso de buscar ese rosario, de limpiarlo con cuidado, de colocarlo en su mesita de noche junto a una imagen de la Virgen de Luján que había heredado de su madre. Comenzó a rezar sin esperar nada, solo porque necesitaba llenar ese silencio insoportable con algo que no fuera el ruido de la televisión o las conversaciones vacías de las redes sociales. Y poco a poco, misterio tras misterio, cuenta tras cuenta, Rosa María fue sintiendo que no estaba sola, que había una presencia maternal acompañándola en esa habitación silenciosa, que María Santísima estaba ahí escuchando cada palabra, cada suspiro, cada lágrima que rodaba por sus mejillas cansadas. Hoy, 3 años después, Rosa María coordina un grupo de oración del Rosario en su parroquia, donde se reúnen cada semana ancianos solitarios como ella, que encontraron en esta devoción no solo consuelo espiritual, sino también una familia de fe que los sostiene en los momentos difíciles. Carlos, de Córdoba, confesó que su matrimonio estaba al borde del abismo después de años de peleas, de infidelidades emocionales, de un distanciamiento que parecía irreversible. Su esposa había dejado de hablarle excepto para lo estrictamente necesario, y él sentía que había perdido no solo a su compañera, sino también su propia identidad como esposo y como hombre de fe. Fue su suegra quien le regaló un rosario nuevo, bendecido especialmente para él en el santuario de la Virgen del Valle, pidiéndole que lo rezara cada noche por la salvación de su matrimonio. Carlos aceptó más por respeto a su suegra que por convicción propia, pero decidió seguir la enseñanza que había escuchado sobre guardar el rosario en un lugar sagrado, no mezclado con objetos mundanos. Creó un pequeño altar en su habitación, donde colocó ese rosario junto a la foto de su boda, y una veladora que encendía cada noche antes de rezar. Los cambios no fueron inmediatos ni milagrosos al estilo de las películas, pero fueron reales y profundos. Su esposa comenzó a notar algo diferente en él, una serenidad que antes no tenía, una paciencia que reemplazaba la irritabilidad constante, un amor que se expresaba en gestos concretos y no solo en palabras vacías. Hoy su matrimonio está restaurado, no perfecto pero vivo, creciendo día a día bajo la protección de María, que escuchó las súplicas de un hombre quebrantado, que finalmente aprendió a honrar el rosario como instrumento sagrado de transformación. No cierres este video todavía, porque lo que viene a continuación puede responder a esa pregunta que llevas meses haciendo en silencio, cuando te arrodillas ante el Santísimo y sientes que tus palabras no tienen peso. Santa Teresa también nos advierte sobre la tentación moderna de comprar rosarios como si fueran simples souvenirs religiosos, acumulando decenas de ellos sin verdadera devoción, cambiándolos constantemente como si fueran accesorios de moda espiritual. Ella nos enseña que es mucho mejor tener un solo rosario, bendecido con intención clara, usado con constancia amorosa, guardado con reverencia,
que tener cientos de rosarios dispersos por toda la casa sin ningún significado real. El rosario no es un amuleto que funciona por acumulación, ni una protección automática que se activa por simple posesión material. Es un camino de oración, un método de meditación, un instrumento para entrar en comunión profunda con los misterios de la vida de Cristo y de María. Cada cuenta que tocamos debería ser como una puerta que se abre hacia el cielo. Cada Ave María que pronunciamos debería ser como una flecha de amor que atraviesa las nubes y llega directamente al corazón de la Madre de Dios. Por eso Santa Teresa insistía en que sus monjas carmelitas tuvieran un rosario personal, no múltiples rosarios decorativos, y que ese rosario único fuera tratado con el cuidado y el amor que se le da a algo verdaderamente precioso. En su camino de perfección, Teresa escribe que las cosas materiales solo tienen valor en la medida en que nos ayudan a crecer en virtud y en amor a Dios, y que cuando nos apegamos a objetos religiosos por simple colección o por vanidad espiritual, estamos perdiendo de vista el verdadero propósito de nuestra vida cristiana, que es la unión transformante con Cristo. Luz Marina, de Bogotá, compartió con lágrimas en los ojos cómo la violencia en su región los obligó a dejar su tierra y migrar a la ciudad grande, perdiendo todo, excepto las ropas que llevaban puestas, y un rosario antiguo que su bisabuela había traído de España hacía más de 100 años. Ese rosario de plata con cuentas de cristal era el único objeto de valor material y espiritual que pudieron salvar de su casa antes de huir en medio de la noche. Durante los primeros meses en Bogotá, viviendo en una habitación prestada, sin trabajo, sin esperanza, ese rosario fue el único consuelo de Luz Marina y su familia. Lo rezaban todas las noches, guardado en una cajita de madera que construyó su esposo con sus propias manos, tratándolo como el tesoro más preciado que poseían. Y Dios escuchó esas oraciones rezadas con fe profunda en medio del sufrimiento. Poco a poco fueron encontrando trabajo, estabilidad, un hogar propio y sobre todo una comunidad de fe que los acogió como hermanos. Hoy Luz Marina dice que ese rosario bendito no solo los salvó espiritualmente, sino que fue el hilo conductor que mantuvo unida a su familia cuando todo parecía desmoronarse. Javier, de Medellín, nos contó que la ansiedad no lo dejaba dormir durante meses, con ataques de pánico que lo despertaban en medio de la noche con el corazón acelerado y la sensación de que iba a morir. Probó medicamentos, terapias psicológicas, técnicas de respiración, pero nada le daba paz duradera. Fue su madre quien insistió en que rezara el rosario cada noche antes de dormir, pero no de cualquier manera, sino siguiendo exactamente las enseñanzas teresianas sobre el cuidado del rosario. Javier limpió el rosario que había recibido en su confirmación, lo colocó en su mesa de noche en un pequeño platillo de cerámica que compró especialmente para ese propósito, y comenzó a rezar cada noche al menos un misterio completo con verdadera atención. Los cambios fueron asombrosos. En 2 semanas los ataques de pánico comenzaron a espaciarse. En un mes ya podía dormir casi toda la noche sin despertarse angustiado, y en 3 meses su psicóloga le dijo que no necesitaba más sesiones porque había logrado una estabilidad emocional que ella nunca esperó ver tan rápidamente. Javier atribuye esta sanación no a técnicas psicológicas ni a medicamentos, sino a la intercesión de María cuando él finalmente aprendió a honrar el rosario como instrumento sagrado de paz. Quédate conmigo porque falta poco para completar esta enseñanza que podría cambiar para siempre tu relación con el rosario y con María Santísima. Santa Teresa también nos advierte sobre otro error grave que cometen muchos devotos bien intencionados, y es el hábito de usar el rosario como simple decoración religiosa en las paredes de la casa o colgado en cuadros junto a estampitas de santos. Por supuesto que no hay nada malo en tener imágenes religiosas decorando nuestro hogar, pero el rosario es diferente. Es un instrumento activo de oración que debe ser usado, no solo contemplado. Cuando dejamos el rosario colgado en la pared durante meses o años, sin tocarlo jamás, estamos convirtiendo un objeto sagrado en simple decoración muerta. Estamos desperdiciando la bendición que ese rosario contiene. Teresa nos enseña que cada objeto bendito tiene un propósito específico y que cuando no cumplimos ese propósito, estamos despreciando la gracia de Dios de forma sutil pero real. El rosario bendito fue hecho para ser rezado, para ser tocado con devoción, para ser el compañero constante de nuestra vida de oración.
Por eso ella recomendaba que las personas tuvieran su rosario siempre a mano, en un lugar específico pero accesible, donde pudieran tomarlo varias veces al día para rezar, aunque sea una sola cuenta mientras esperan el autobús, o caminan por la calle, o descansan unos minutos en el trabajo. La oración constante, la oración sencilla pero frecuente, la oración integrada en cada momento de la vida cotidiana, eso es lo que transforma el alma según Santa Teresa. Y el rosario puede ser el instrumento perfecto para lograr esa oración continua si sabemos usarlo con sabiduría. Esperanza, de Miami, nos escribió contando su experiencia como inmigrante que llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, sin conocer a nadie, sintiendo que Dios la había abandonado en tierra extraña. Lo único que traía de su país era un rosario de madera que le había regalado su párroco antes de partir, diciéndole que María la protegería en el camino. Durante los primeros años difíciles, trabajando en empleos mal pagados, viviendo en cuartos compartidos con otras familias, ese rosario fue su único consuelo. Pero Esperanza cometía el error de guardarlo en su cartera, junto con los dólares que ganaba limpiando casas, sin darse cuenta de que estaba mezclando lo sagrado con lo profano. Fue en una misa en español donde escuchó por primera vez sobre estas enseñanzas teresianas, y algo dentro de ella resonó con verdad profunda. Esa misma noche limpió su rosario, le pidió perdón a María por haberlo tratado con tanto descuido, y comenzó a guardarlo en el bolsillo de su uniforme de trabajo, cerca del corazón, sacándolo para rezar cada vez que tenía un momento libre. Y la vida de Esperanza comenzó a cambiar de formas que ella nunca anticipó. Conoció a una familia católica que la ayudó a encontrar un trabajo mejor. Comenzó a asistir a clases de inglés en su parroquia. Y sobre todo encontró una comunidad de fe que se convirtió en su familia en este país extraño. Hoy, 20 años después, Esperanza tiene su propia casa. Sus hijos están en la universidad. Y ese rosario de madera que parecía tan simple es el objeto más valioso que posee, guardado ahora en un pequeño relicario de cristal en su sala donde todos pueden verlo como testimonio de la fidelidad de Dios. Miguel, de Los Ángeles, compartió que trabajaba tanto que había olvidado cómo rezar, que pasaba semanas enteras sin pisar una iglesia, que había dejado que el materialismo y el éxito profesional ocuparan el lugar que antes tenía Dios en su vida. Su madre le envió un rosario desde México pidiendo que lo rezara por ella que estaba enferma, pero Miguel lo dejó olvidado en la consola de su auto durante meses. Cuando su madre falleció de forma repentina, Miguel cayó en una depresión profunda llena de culpa por no haber estado presente, por no haber rezado como ella le pidió. Fue el sacerdote en el funeral quien le habló sobre la importancia de honrar los objetos sagrados, y Miguel decidió comenzar a rezar ese rosario que su madre le había enviado, pero esta vez con verdadero respeto, guardándolo en un pequeño altar que construyó en su habitación con fotos de su madre y una veladora siempre encendida. Cada noche al rezar ese rosario, Miguel siente que su madre está intercediendo por él desde el cielo, y poco a poco ha ido reconstruyendo su vida espiritual que parecía completamente destruida. Lo que Santa Teresa vio después cambió para siempre la forma en que entendemos el poder del rosario en la vida cristiana, y es que en otra de sus visiones místicas, ella contempló cómo cada Ave María rezada con verdadera devoción teje una rosa espiritual en el manto de la Virgen María, y cómo esas rosas permanecen ahí eternamente como adorno celestial que alegra el corazón de la Madre de Dios. Pero cuando el rosario es rezado con distracción total o es tratado sin reverencia, esas rosas no se forman o se marchitan antes de llegar al manto sagrado. Esta imagen poética pero profundamente real nos enseña que nuestras oraciones no son solo palabras que se disipan en el aire, sino que tienen consecuencias eternas, que cada acto de devoción auténtica construye algo bello en el cielo, que la forma en que tratamos nuestro rosario refleja directamente la calidad de nuestra relación con María. Santa Teresa escribió sobre esta visión en una carta a una de sus monjas, que estaba desanimada porque sentía que sus oraciones no servían para nada, y le explicó que cada Ave María sincera es como una gota de rocío que cae sobre el jardín celestial donde florecen virtudes eternas. Nosotros no vemos estas realidades invisibles con nuestros ojos carnales, pero la fe nos asegura que son reales, que nuestras devociones tienen peso eterno,
que nada de lo que hacemos con amor a Dios se pierde jamás, aunque a nosotros nos parezca insignificante o inútil. Por eso vale la pena cuidar nuestro rosario. Por eso importa dónde lo guardamos. Por eso debemos tratarlo con la reverencia que merece. Porque estamos manejando un instrumento que tiene poder para transformar no solo nuestra vida terrena, sino también nuestra eternidad celestial. Ahora quiero compartir contigo las prácticas concretas y detalladas que Santa Teresa recomendaba para mantener la fuerza espiritual del rosario siempre viva y activa en tu vida de oración. Primero, elige un lugar específico en tu hogar que será el hogar sagrado de tu rosario. Puede ser una mesita de noche junto a tu cama, pero no sobre la cama misma. Puede ser un pequeño altar en tu sala con una imagen de María y una veladora. Puede ser un cajón especial en tu escritorio dedicado exclusivamente a objetos de devoción, pero debe ser un lugar limpio, ordenado, separado de objetos mundanos, donde cada vez que vayas a tomar el rosario, sientas que estás entrando en un espacio sagrado. Segundo, establece el hábito de limpiar tu rosario al menos una vez al mes con un paño suave, y si es posible rociarlo con agua bendita mientras rezas una jaculatoria breve como María, Madre mía, bendice este rosario, o bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Esta limpieza no es solo física, sino espiritual. Es un acto de amor concreto hacia ese objeto bendito que te acompaña en tu caminar de fe. Tercero, cuando vayas a rezar el rosario, tómalo siempre con ambas manos, con reverencia, haciendo una pequeña pausa antes de comenzar, para recordar que estás a punto de entrar en conversación íntima con la Madre de Dios, que no vas simplemente a cumplir una obligación mecánica, sino a vivir una experiencia de oración profunda. Cuarto, si por alguna razón necesitas llevar tu rosario contigo fuera de casa, guárdalo en un pequeño estuche de tela o en una cajita especial que lo proteja de golpes y de mezcla con objetos mundanos. Nunca suelto en la cartera o en el bolsillo entre monedas y llaves. Quinto, si tu rosario se rompe, no lo tires a la basura común, sino llévalo a tu parroquia donde hay contenedores especiales para objetos sagrados que deben ser dispuestos con reverencia, o puedes enterrarlo en tierra bendita de un cementerio católico, después de rezar una oración de gratitud por los años de servicio espiritual que te brindó ese rosario. Sexto, cuando rezas el rosario, hazlo despacio, sin prisa, meditando verdaderamente cada misterio en lugar de recitar las oraciones de forma mecánica, mientras tu mente vaga por 1000 preocupaciones mundanas. Santa Teresa decía que más vale rezar 3 Ave Marías con atención total del corazón que recitar 50 con distracción completa, porque Dios mira el corazón y no la cantidad de palabras. Séptimo, acompaña tu rosario con una pequeña vela o veladora que enciendas cada vez que reces, porque el fuego simboliza el amor que debe arder en tu corazón mientras meditas los misterios de la vida de Cristo. Octavo, si tienes varios rosarios regalados o heredados, no los acumules todos en el mismo lugar, sino escoge uno como tu rosario personal de oración diaria, y los demás regálalos a personas que necesiten ese instrumento sagrado en su vida, porque el rosario no debe ser objeto de colección, sino instrumento activo de evangelización. Noveno, enseña a tus hijos desde pequeños a respetar el rosario, a no jugar con él como si fuera un collar común, a guardarlo en su propio lugar sagrado, a rezarlo con devoción aunque sea un solo misterio al día, porque la educación en la reverencia hacia lo sagrado es uno de los regalos más valiosos que puedes dar a las nuevas generaciones. Décimo, si conoces ancianos o enfermos que ya no pueden sostener el rosario por artritis o temblores, ayúdalos a conseguir rosarios de cuentas grandes o rosarios de dedos que puedan usar más fácilmente, porque nadie debe ser privado de esta devoción por limitaciones físicas. Y 11, participa si es posible en grupos de oración del rosario en tu parroquia o en tu comunidad, porque rezar el rosario en comunidad tiene una fuerza especial que Santa Teresa valoraba enormemente, donde cada voz se une en armonía celestial y donde la intercesión comunitaria multiplica el poder de cada Ave María rezada con fe sincera. También es importante que sepas que existen errores muy comunes que debilitan tremendamente la fuerza del rosario sin que la mayoría de devotos se den cuenta. Primer error: rezar el rosario mientras haces otras actividades que requieren tu atención, como manejar en tráfico pesado o cocinar platillos complicados,
Porque aunque la oración vocal puede combinarse con trabajos manuales simples según la tradición carmelita, cuando tu mente está completamente absorbida por otra tarea, tu oración se vuelve mecánica y pierde profundidad. Segundo error: rezar el rosario con prisa extrema como si fuera una carrera contra el reloj, tratando de terminar los 15 misterios en 20 minutos, porque eso contradice totalmente el espíritu contemplativo que Santa Teresa quería imprimir en esta devoción. Tercer error: usar el rosario como simple protección mágica contra el mal sin nunca rezarlo, colocándolo bajo la almohada o en el auto esperando que funcione automáticamente como amuleto, porque el rosario no es magia sino oración y requiere tu participación activa. Cuarto error: cambiar constantemente de rosario buscando siempre uno más bonito o más caro o con materiales especiales, porque eso revela vanidad espiritual en lugar de verdadera devoción. Quinto error: criticar o juzgar el rosario de otras personas por ser demasiado simple o demasiado lujoso, porque lo que importa no es el material, sino el corazón con que se reza. Sexto error: guardar el rosario en lugares húmedos, donde las cuentas se deterioran, o en lugares donde recibe luz solar directa que desvanece los colores, porque aunque el rosario es un objeto sagrado, también es material y necesita cuidados prácticos básicos. Séptimo error: prestar tu rosario personal para que otros lo usen en sesiones de espiritismo o prácticas New Age, que nada tienen que ver con la fe católica auténtica, porque eso profana totalmente el carácter sagrado de ese objeto bendito. Como el rocío matutino que se posa con ternura infinita sobre las flores silvestres del jardín carmelita en esas madrugadas de oración profunda, cuando las monjas despiertan para alabar a Dios, y que no se evapora apresuradamente, sino que permanece el tiempo necesario para nutrir cada pétalo sediento, para embellecer cada hoja delicada, para reflejar la luz del sol naciente en 1000 destellos de cristal luminoso. Así actúa la Virgen María cuando rezamos el rosario con verdadera reverencia y devoción auténtica. Santa Teresa nos enseña con la sabiduría acumulada de sus años de experiencia mística profunda que el rosario no es un objeto mágico que funciona por simple posesión material, ni es una protección automática que se activa sin nuestra participación consciente, sino que es un camino de oración meditativa, un método contemplativo accesible a todos los fieles, sin importar su nivel de educación o de formación teológica, un instrumento maternal que María misma ha bendecido a lo largo de los siglos, para acercar a sus hijos al corazón de su Hijo Jesucristo. Cada cuenta que tocamos con reverencia es como una puerta que se abre hacia misterios profundos de la fe. Cada Ave María que pronunciamos con atención es como una flecha de amor que atraviesa todos los obstáculos y llega directo al trono de la gracia divina. Cada misterio que meditamos con sinceridad es como una ventana luminosa que nos permite contemplar escenas de la vida de Cristo, que transforman nuestra propia vida cuando las dejamos penetrar en lo más hondo del alma. ¿Y si hoy, justo en este momento mientras escuchas estas palabras, fuera el día señalado por la providencia para que finalmente comprendas lo que Santa Teresa quiso decirte desde hace 400 años? ¿Y si este mensaje no llegó a ti por simple casualidad o por algoritmos de Internet, sino porque el cielo tiene un plan específico para tu alma y necesitaba despertarte de la tibieza espiritual en que quizá has caído sin darte cuenta? ¿Y si el rosario que tienes guardado hace meses sin usar está esperando que lo tomes nuevamente con amor renovado para convertirse en el instrumento que transformará tu vida de oración y te acercará a Dios como nunca antes lo habías experimentado? ¿Estás dispuesto a hacer ese compromiso hoy, ahora mismo, antes de cerrar este video, de tratar tu rosario con la reverencia sagrada que merece, de crear un espacio digno donde guardarlo, de rezarlo con atención verdadera, aunque sea un solo misterio al día pero rezado de corazón? Padre amado, mira con ojos de misericordia infinita a quien escucha estas palabras en este preciso instante. Tú conoces su corazón mejor que nadie, conoces sus luchas secretas, sus dolores escondidos, sus preguntas sin respuesta, su búsqueda sincera de paz interior que el mundo no puede dar. Te pedimos por intercesión de Santa Teresa de Ávila y bajo el manto protector de María Santísima que bendigas de manera especial el rosario de esta persona que te escucha ahora. Que ese rosario se convierta en canal luminoso de gracias celestiales,
en puente de comunicación íntima entre el alma y el cielo, en instrumento poderoso de transformación espiritual profunda. Libera a esta persona de toda tibieza en la oración, de toda distracción que le impide meditar tus misterios sagrados, de todo descuido en el trato de los objetos benditos que has puesto en su camino. Enséñale a honrar lo sagrado en cada detalle de su vida cotidiana, a crear espacios de silencio y recogimiento, donde tu voz pueda ser escuchada claramente, a perseverar en la oración del rosario incluso cuando no sienta consuelo emocional inmediato, porque la fe no depende de sentimientos pasajeros, sino de confianza firme en tus promesas eternas. Con Santa Teresa decimos confiados: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Amén. Suscríbete a este canal si quieres seguir caminando con nosotros bajo la luz de Santa Teresa y descubrir más enseñanzas profundas que los santos dejaron para nuestra época de tanta confusión y dolor. Comparte este mensaje urgente con tu familia, con tus amigos, con todo aquel que conozcas que reza el rosario, porque quizá esta advertencia teresiana sea exactamente lo que necesitan escuchar para revivir su devoción mariana que se estaba enfriando sin que lo notaran. Dale me gusta si estas palabras tocaron algo profundo en tu corazón y déjame en los comentarios tu testimonio de cómo el rosario ha transformado tu vida o qué compromiso vas a hacer hoy para honrarlo mejor. Mira el video que aparece ahora en tu pantalla, donde continuamos explorando las enseñanzas místicas de Santa Teresa sobre la oración y los sacramentales, porque cada mensaje que compartimos aquí está diseñado para ser un eslabón más en esa cadena de gracia que el cielo está tejiendo en tu vida. Recuerda que yo leo todos los comentarios y oro específicamente por cada nombre que dejas escrito, porque en esta familia espiritual de Senderos de Santa Teresa, nadie es un número ni una estadística, sino un hijo amado de Dios, que merece atención personal y oración intercesora constante. Caminamos juntos bajo la luz de Dios, querida familia espiritual, y que la Virgen María cubra tu hogar con su manto protector mientras aprendes a honrar el rosario como el tesoro sagrado que realmente es. Santa Teresa de Ávila, ruega por nosotros y enséñanos a orar con tu misma profundidad mística y tu misma sencillez maternal. Que cada Ave María que recemos desde hoy sea una rosa espiritual tejida en el manto celestial de María, y que nuestro rosario se convierta en el puente luminoso que nos conduce directamente a los brazos misericordiosos de Jesucristo nuestro Señor. Amén.